¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Qué gusto de saludarlos, muchachos. Vamos ya ahora sí a dar inicio al desarrollo de nuestra siguiente semana, para lo cual vamos a comenzar ya a compartir pantalla. Disculpen la demora, tuve un percance en el camino. Listo, ahora sí. A ver, ¿me confirman si es que se puede llegar a captar la imagen? Sí, se puede llegar a captar, ¿no? Listo, muy bien, excelente, muchachos. El tema al cual nos vamos a ir enfocando a continuación va a corresponder hacia los llamados procesos afectivos, o a lo que también se le conoce con el nombre de procesos orécticos. Y es que al momento en el cual nosotros desarrollamos ciertas condiciones como los sentimientos, las emociones, los estados de ánimo o las pasiones, van a llegar a ser consideradas experiencias internas. Y estas experiencias internas van a llegar a ser fundamentales para poder fluir la parte cognitiva y sobre todo también nuestra parte motivacional. Lo que veremos a continuación corresponde acerca de los estudios por los cuales señalan de que el momento en el cual nosotros nos desenvolvemos en el ámbito cognitivo se va a llegar a desarrollar bajo un plano afectivo y por otro lado también de la misma manera, si nos referimos al desenvolvimiento a nivel motivacional, esto se va a llevar a cabo también a partir de la parte afectiva. ¿Y esto qué significa? Que cuando un estudiante llega a preocuparse muy probablemente hacia el ámbito de llegar a tener mayor contenido, conocimiento, utiliza diversas estrategias para poder tener mayor receptibilidad de información, pero no llega a poder lograr desarrollar estrategias para el control de sus impulsos, frente a una situación de evaluación como en el examen de admisión, no fluye de la misma manera. Entonces, por más que se aprenda de memoria su formulario cerebrito, y ya lo tiene en su cerebrito, el día del examen, si es que no llega a tener un control de sus emociones, de sus impulsos, y más aún si es que ha habido antecedentes de que ha sido una persona muy ansiosa, entonces es probable que la persona no pueda llegar a desencadenar o le sea difícil poder llegar a mantener un control de sus emociones. Por esa razón, es que la parte afectiva es la que va a llegar a permitir la fluidez en ese sentido, ¿no? Es por eso que al momento en el cual va a tener que desenvolverse la solución de este tipo de problemas, va a tener que darse sobre la idea de poder construir algo nuevo. Claro, ¿no? Eso, desarrollar estrategias. De la misma forma, bajo la misma modalidad, mejor dicho, bajo la misma lógica, nos damos cuenta de que una persona que puede estar deprimida, al pretender estudiar, no va a procesar igual la misma información a nivel cognitiva. Si una persona llega a estar deprimida, no va a llegar a motivarse para poder emprender algo nuevo. Porque precisamente para que pueda llegar a fluir tanto la parte cognitiva como la parte motivacional, debe de llegar a desarrollarse esto sobre la base de la cognición, perdón, sobre la base de los afectos. Porque los afectos van a lo que van a llegar a permitir es el desenvolvimiento oportuno de las condiciones que van a llegar a favorecer hacia el procesamiento de la información. Claro, de esa manera. Y es por esa razón entonces que se llega a presentar un valor muy interesante. Y a lo que, como ya habíamos explicado desde el punto de vista de Daniel Goleman, hoy en día en nuestro medio contemporáneo, pues se invierte menos en salud mental. Claro, ¿no? Entonces, de tal manera que nosotros invertimos menos en aquello de lo cual estamos expuestos continuamente, frente a la frustración en el ámbito laboral, en el ámbito estudiantil. Es algo que nosotros nos enfrentamos de manera continua. ¿Bien? Entonces, por ese lado, entonces la parte afectiva es muy importante para poder saber manejar, sobre todo, ¿no? Claro, así es. ¿Listo? Esa es la idea, ¿no? Muy bien. Eso es lo que va a llegar a suceder entonces en ese sentido, ¿no? Y la parte afectiva es algo de lo que para Daniel Goleman, que es el aspecto central de lo que veremos hoy día, tiene que ver con un proceso de entrenamiento, en donde las estrategias que uno desarrolla para poder controlar las emociones no surge de la noche a la mañana. Si fuera tan simple, entonces pues cualquiera tendría inteligencia emocional, ¿no? Sin embargo, eso no es así.
Y es por eso que es importante darle un tiempo, darle una forma muy importante de darle el desarrollo de ciertas estrategias para poder manejar estas condiciones. Entonces, siendo así, por ejemplo, a lo que nos estamos refiriendo es que si un estudiante de no llegar a preocuparse quizás por eso, puede llegar a ser bastante complicado más adelante, sí. Incluso hay veces en las cuales incluso preguntan, faltando 2 días para el examen de admisión. Profesor, ¿hay algún tip para poder controlar las emociones en 2 días? ¿Qué? Pero si la última vez comentaste que te dolía la cabeza, sentías náuseas. Sí, claro. ¿Y qué has hecho en estos 5 meses para poder controlar eso? Ah, bueno, nada, pero espero que eso mejore. Bueno, la verdad es que yo también espero que eso se dé de una mejor manera cuando vayas a dar el examen, porque la verdad es que en 2 días, pues no se pueden hacer maravillas tampoco, pues, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, de tal manera que es allí donde se va a llegar a dar entonces un valor altamente significativo hacia poder utilizar algunas estrategias para poder llegar a mantener el control de las emociones, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, es allí donde el proceso de que vamos a ir viendo a continuación implica los llamados procesos orécticos o los llamados también procesos afectivos, ¿no? Entonces, en este campo, en este caso, las formas en las cuales se busca llegar a comprender la parte de los estados afectivos parte de un proceso llamado autoconocimiento, claro, ¿no? Y para eso, entonces, eso va a llegar a ser sumamente importante, ¿no? Para poder llegar, obviamente, a mantener un equilibrio entre lo que podemos llegar a estar experimentando. Las emociones y los afectos en general es importante llegar a señalar cuáles vienen a ser algunos recursos y sobre todo saber diferenciar las emociones saludables de las que van a llegar a ser pues disfuncionales. Es importante tener claro esto. En muchas ocasiones vamos a darnos cuenta de que nosotros buscamos a lo mejor llegar a tener un estado absoluto de tranquilidad y simplemente también no tener ningún tipo de emoción, lo cual más bien eso no sería pues dable. ¿Qué significa? Que una persona para poder llegar a afrontar una situación como una evaluación, una entrevista de trabajo, no significa que la persona debe de estar pues con cero ansiedad, ¿no? No, eso no es lo saludable, digamos, no es lo normal, vamos a llamarlo así, ¿no? Sino que para poder lograr esto se requiere de que la persona logre un estado de control, un estado de equilibrio entre las expresiones, claro, ¿no? Entonces, de esa manera, la forma de poder llegar a manejarlo va a llegar a darse sobre un aspecto de estrategia, ¿no? Como diría Daniel Goleman, y que parte de un autoconocimiento, ¿no? Un autoconocimiento es un elemento necesario para poder saber utilizarlo, obviamente, en el momento más oportuno, en el momento más adecuado. Y es que las emociones son bastante complejas de poder comprender, no es tan simple y más aún determinar leyes y principios, esto no se da. ¿Por qué? Porque esta parte psicológica es netamente subjetiva y por lo tanto la experiencia, mejor dicho, ¿no? Es sumamente subjetiva. Y no pueden haber leyes o principios como en el caso de la física, la química y la biología. Entonces, si combinas tal sustancia con otra sustancia, va a tener cierta reacción. Siempre vas a tener la misma reacción. En cambio, en este caso, no. En psicología no es lo mismo. En psicología es bastante complejo y tiene que ver mucho con un proceso o un sistema adaptativo, en la cual uno tiene que ir descubriendo aspectos de sí mismo. Claro, ¿no? Entonces, esto es justamente lo que va a llegar a presentarse. No hay fórmulas para ello, ¿no? Y el control de los afectos proviene del autoconocimiento. ¿Y quién va a hacer el autoconocimiento? Pues la propia persona, ¿no? Claro, por más terapeuta que haya, el terapeuta lo que hace es guiar, pero guía lo que el estudiante descubre de sí mismo, ¿no? En un proceso medio socrático, claro, ¿no? Utilizando la mayéutica, ¿no? Claro, lo que hace el terapeuta entonces es un proceso de encaminamiento para que el mismo sujeto pueda dilucidar de sí mismo cuáles vendrían a llegar a ser aquellos aspectos que son complejos. Y en el caso de los procesos afectivos nos referimos a eso. Entonces, para esto, el término de afecto proviene del latín affectus, que significa inclinación hacia algo o hacia alguien. Eso significa, ¿no? Affectus.
que está orientado, está enfocado hacia algo o hacia alguien. Y por lo tanto, la parte afectiva tiene que ver mucho con la manera como se llegan a relacionar los sujetos, cómo se llegan a relacionar los individuos. Claro, ¿no? Y es que los procesos afectivos juegan un rol muy importante en todas las actividades que nosotros realizamos, pero parten de una eh, autodeterminación, parten de un autodescubrimiento para poder saber qué cosa es lo que nosotros valoramos, cuáles vienen a ser los puntos claves, obviamente relacionados con ello, ¿no? Y es aquí donde nos encontramos por eso, en que la afectividad es un conjunto de reacciones, en general que Palermo y otros tienen valor. La afectividad está relacionado con un aspecto valorativo y por lo tanto está relacionado a un aspecto axiológico. Ese es el detalle, ¿no? Y estaría vinculado hacia un plano axiológico. Hacia un plano axiológico, decíamos, ¿no? Claro. Entonces, por tal razón es donde vemos reflejado esta característica. Claro, tienen un valor y es decir, pueden llegar a ser calificadas como agradables también o desagradables. La experiencia que se puede llegar a tener va a llegar a ser también de esa forma, ¿no? Agradables o desagradables. Como por ejemplo, ¿qué podría llegar a ser agradable? Tal vez si hablamos acerca de las respuestas afectivas, nos podemos dar cuenta de que en los aspectos agradables podremos llegar a referirnos acerca de la alegría. Como por ejemplo, ¿no? Lograr el ingreso a la universidad. Esa experiencia es una alegría, claro, y lo cual va a ser algo agradable, claro, por supuesto. Pero también podemos llegar a presentar experiencias desagradables, como por ejemplo la tristeza, como que no buscamos sentirnos así. Probablemente también está referido hacia el enojo, tal vez, ¿no? Ese estado de incomodidad que podemos experimentar. Pero también, por otro lado, hay algunas experiencias que pueden llegar a ser entendidas como agradables o desagradables según la situación vivida, como por ejemplo el miedo. ¿El miedo cómo lo consideran? ¿Agradable o desagradable? Esa situación, cuando nosotros somos niños, es probable que a lo mejor lo hayamos asociado a una situación desagradable. Claro, ¿no? Generar miedo, uy, no, es algo de lo cual uno quizás debería de evitar, ¿no? Claro. Sin embargo, se sabe que hay cambios bioquímicos al momento de producirse el miedo, lo cual puede estar asociado a situaciones placenteras también. Como por ejemplo, hay personas que llegan a pagar una entrada para sentir miedo al ver una película de terror. Claro, hay personas que pueden llegar incluso a experimentar deporte de aventura, lanzarse de un puente con un arnés. Claro, y van a experimentar miedo, pues obvio, pues no, claro, no va a tener mucha relajación si se va a lanzar de un avión con paracaídas, se va a lanzar al vacío, claro. Entonces, de tal manera que el miedo puede llegar a ser o estar vinculado también hacia asuntos placenteros, claro. ¿Y es por qué? Porque eso sucede ya que se produce una bioquímica y en la bioquímica se produce la liberación también de dopamina, no solamente el estado de alerta que estaría relacionada con la noradrenalina, sino también con dopamina, lo cual por lo tanto tiene también una carga de placer. Por eso se puede llegar a sentir placer al sentir miedo, ¿sí? Al subir a una montaña rusa, un juego mecánico. Hay gente que paga para sentir miedo por eso, ¿no? Claro. Entonces de tal forma que eso también tiene que ver, claro. Entonces el miedo, el hecho de ser algo desagradable, no siempre va a llegar a ser desagradable, sino que también dependerá de lo que la persona pueda llegar a experimentar. Entonces, como parte de un punto importante, ¿no? Claro, eso se daría allí, ¿no? Claro. La afectividad, por otro lado, comprende procesos como las emociones, los sentimientos, los estados de ánimo, las pasiones, entre ellas, y que existen también diferentes diferencias de intensidad. Si hablamos acerca de las emociones, pueden ser de alta intensidad y los sentimientos de baja intensidad. Lo relacionamos con las pasiones serán de alta intensidad y de prolongada duración. Entonces, los estados afectivos van a llegar a presentar al final, entonces, este tipo de respuestas, ¿no? Como en el caso de la temporalidad y la intensidad. La intensidad se refiere a los cambios biológicos y la temporalidad se refiere a cómo es que éstas se pueden llegar a sostener en el tiempo. Bien, entonces, eso es lo que justamente se va a llegar a dar, ¿no? En este caso, ¿no? Así es. La vida afectiva además implica una relación íntima entre la cognición y la emoción.
¿Esto qué significa? Para la psicología contemporánea, sobre todo para los psicólogos cognitivistas, señala hoy en día que al momento en el cual las personas llegan a experimentar una emoción, la emoción estaría surgiendo a partir de lo que la persona construye en su mente. Claro, como por ejemplo, ¿qué podría llegar a ser en este caso? Bueno, si es que nos referimos al hecho en el cual una persona puede reaccionar de manera impulsiva. Pero eso ¿por qué ocurre? Depende de lo que haya construido en su mente, como por ejemplo los celos. Se sabe que las personas pueden llegar a experimentar celos al momento en el cual pueden construir algún tipo de representación. Como por ejemplo, un joven puede creer, un joven puede llegar a creer que ella, al momento de llegar a estar con sus amigos de manera sonriente, etcétera, puede creer que solamente, así como a él le llegó a sonreír y así lo conoció, el varón cree que ella va a mostrar la misma sonrisa frente a otros. Pero si a mí me sonrió y nos conocimos así y yo me acerqué, es probable que ella también haga lo mismo con otras personas. Entonces, lo que él construye en su mente finalmente es lo que termina desencadenando sus celos. Claro, ¿no? Entonces, de esta manera es como se va a llegar a dar. La forma en la cual las personas van a tener que ir aprendiendo a controlar sus emociones, bueno, pues lo que sucede es que al final tiene que pasar por un proceso de autoconocimiento, como por ejemplo, ¿qué es lo que motiva tener esas ideas? ¿Qué genera el construir esas formas de pensamiento? Y eso es un proceso de autodescubrimiento, ¿correcto? Muy bien. ¿Cómo hacer para que no se construya? Mira, Chévere, si yo tuviera esa respuesta me haría millonario. Pero en este caso no es así. Queremos encontrar, yo lo entiendo, y queremos encontrar la piedra filosofal. Sí, queremos encontrar la semilla del ermitaño, pero esta es la vida real, y en la vida real eso no existe. Por lo tanto, significa que esa piedra filosofal la vas a tener que encontrar en ti. Cuando Sócrates dice, conócete a ti mismo, es porque en ti está la verdad. Por lo tanto, lo que le funciona a uno no le va a funcionar a todos. Así es. Entonces significa que cada uno puede llegar a descubrir de qué manera construye esas ideas. Sí, y le puede funcionar a él. Y la manera como le funciona a él no significa que le va a funcionar a todos. Claro, como por ejemplo, esta persona construye esas ideas a partir de experiencias que le hayan pasado. Solo lo que pasa es que a mí me han sido infiel 3 veces. La primera vez con mi primo, la segunda vez con mi hermano y la tercera vez con mi mejor amigo. Después de eso, la verdad que yo dudo, en verdad, si es que existe una persona que sea así. Bueno, es que le tocó vivir eso, pues. Él le tocó vivir eso, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, de tal manera que en este caso, pues él, lo que él ha construido esas ideas. Ahora, ¿cómo dejar de construirlas? Bueno, depende de lo que haya formado en su mente y según su experiencia personal. Y su experiencia no es igual a la de todos, pues no todos han pasado por lo mismo. Por lo tanto, no puede ser la misma fórmula para todos. Es por eso que en este caso pues, no podríamos decir, pues, tómate una moxicilina con una dexametasona y te va a pasar eso. No, eso no es una fórmula. Aquí no hay medicamentos, aquí no hay fórmulas para eso. Cada uno va a tener que aprender a descubrir. Y es por eso que al momento en el cual llega a la parte psicoterapéutica, el psicoterapeuta lo que hace es encaminar el descubrimiento de sí mismo para que él descubra la fórmula que le calza a él, que le calza a ella. Entonces, no es lo mismo que le va a calzar a todos, pues. Claro, ¿ya? Entonces, de esa manera es donde nosotros construimos nuestras ideas y finalmente se desencadena nuestro estado emocional, por supuesto. Entonces, esta teoría nos dice que las cogniciones finalmente desencadenan nuestros estados emocionales. Claro, dependiendo de lo que uno construye, dependiendo de lo que uno construye, dependiendo de lo que uno elabora en su mente, bueno, finalmente, pues eso es lo que va a ir desencadenando los estados afectivos. Claro, de eso es justamente de lo que se va a llegar a tratar todo esto. Pues claro, ¿no? Claro, ¿listo? Muy bien. Entonces, ese va a llegar a ser el plano fundamental en todo esto, ¿no? Entonces, la cognición finalmente desencadena la respuesta de tipo emocional. Sí, de eso se va a tratar. Entonces, la cognición y la emoción van de la mano, ¿no? Claro. Muy bien, pero vamos a ir revisando parte de estos. Por ejemplo, vamos con el primero. Hablamos ahora, nos referimos acerca de los sentimientos.
vamos a continuación con respecto hacia los sentimientos. ¿Y eso qué tiene que ver ahora? Vamos a verlo a continuación. Cuando nos referimos acerca de los sentimientos van a llegar a ser parte de nuestras respuestas que van a llegar a darse de manera afectiva y que estas van a llegar a prolongarse en el tiempo. Estas además van a llegar a prolongarse en el tiempo. Además de esto, al momento de llegar a proyectarse, aparte de que se proyectan en el tiempo, van a llegar a ser de baja intensidad. Es por eso que no hay cambios biológicos intensos en este caso. Claro, ¿no? Los sentimientos provienen del latín sentire, que significa pensar, opinar o darse cuenta. ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros cuando hablamos acerca de los sentimientos? En que la experiencia que nosotros tenemos a nivel de sentimiento surge de una evaluación. Surge de una evaluación, como por ejemplo la amistad. Al momento de llegar a experimentar amistad por alguien, no experimentamos una amistad de la nada, sino que lo experimentamos a partir de algo que hemos llegado a descubrir de la otra persona. Claro, los sentimientos, como la amistad, nadie es amigo de otra persona por 20 minutos. No, es aquello que se prolonga en el tiempo, pero también va a llegar a tener una baja intensidad porque no hay un cambio biológico tan exacerbado como ocurre en el caso de las emociones, como ocurre, más bien dijimos, en el caso de las emociones. Entonces los sentimientos van a llegar a tener un valor muy importante, claro que sí. Entonces, los sentimientos entonces es más duradero que una emoción y se origina a partir de la intimidad. Robert Stenberg afirmaba que los sentimientos, al momento de surgir de la intimidad, significa que surgen del compartir la historia con esa otra persona. De ahí surge la parte de los sentimientos, surge de la intimidad. Como por ejemplo, cuando llegan a compartir con alguien y esta persona llega a tener conocimiento acerca de ustedes, de cómo poco a poco van a irse llegando a desenvolver. Cuando se preguntan a lo mejor aspectos tales como, ¿hace cuánto que te preparas? ¿A qué carrera postulas? ¿Es tu primera vez aquí en esta academia? Etcétera, etcétera, etcétera. Lo que están haciendo es llegar a compartir un poco acerca de la otra persona. Y eso es justamente lo que se va a llegar a ver dentro de ese campo. Claro, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Los soldados que cayeron, ¿qué? En Frison están vivos. Y es ahí donde aparece, bueno, claro. De esta manera vamos a llegar a presentarla que la Coca-Cola es dañina, dice, para la salud. Pero no es Coca-Cola, es algo para mantenerme despierto hasta las 11, así que no es Coca-Cola. Sí, así parecía. No, 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 tiene otros ingredientes. No, tampoco, no, esos energéticos no van conmigo, nada de Red Bull, nada de esas cosas. Claro, así es. Listo, muy bien. Pero en este caso, lo que va a ocurrir entonces es que al final las personas, al momento en el cual se desenvuelven a través de los sentimientos, surgen de una intimidad, surgen del compartir con otros. Y se han dado cuenta, las personas con las cuales comparten a nivel afectivo, no surge de la nada. Cuando ustedes eligen a una persona como amigo o como amiga, o por otro lado incluso como pareja, no surge de la nada, sino que eso surge a partir de algunas características que van relacionados con la personalidad. Y es ahí donde se señala que los sentimientos son muy complejos. Por ejemplo, tal vez a ustedes les haya llegado a pasar que conocen a alguien que al inicio les puede llegar a parecer un poco antipático, pero mientras lo van conociendo se dan cuenta de que es una persona amable, una persona sociable. Al final se dan cuenta que es humano, que tiene alma. Sí, claro, ¿no? Pero al inicio fue una persona un poco desagradable, parecía medio déspota, pero me di cuenta de que no, 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 no es así, ¿no? Claro. O probablemente incluso hay personas con las cuales van conociendo y al inicio te caen bien, pero mientras lo vas conociendo te das cuenta de que es una persona muy narcisista, una persona muy ególatra, muy egocéntrica, egoísta y ese tipo de cosas. Y finalmente, entonces te termina desencantando a la persona. Sí, eso también ocurre, ¿no? Claro, ¿y es por qué? Porque los sentimientos van a llegar a ser complejos, claro, ¿no? Llegan a ser complejos. Entonces, los sentimientos van a llegar a desenvolverse entonces en ese plano. Claro, los sentimientos surgen de una intimidad,
pueden surgir de una emoción como por ejemplo el miedo, ¿no? Hace que se genere el sentimiento de rechazo. Y es que los sentimientos, al surgir de la intimidad, nos permiten una evaluación. Los sentimientos son una disposición afectiva de evaluación cognitiva y sobre todo de manera consciente hacia personas, hacia objetos o sucesos que caracterizan o se caracterizan por ser estables y de escasa manifestación corporal. Entonces los sentimientos van a llegar a tener esta forma. Sí, los sentimientos tienen esta característica. Surgen entonces de una evaluación cognitiva. Claro, ¿y esto qué significa? Pues que los sentimientos pueden surgir de lo que nosotros llegamos a emitir juicios. Como por ejemplo, cuando ustedes notan que hay una persona en uno de los compañeros que de los que se preocupa, supongamos, ¿no? Estando en la universidad tal vez, y son de las personas que le dicen, oye, yo te puedo prestar si quieres mi artículo. Ah, mira, yo he hecho este trabajo, si quieres te lo puedo prestar para que veas o te pueda guiar de cómo se hace. El fin de semana, si quieres, yo te apoyo, yo te ayudo en estadística, que es un curso bastante complicado. Oye, genial, entonces te das cuenta que esta persona es empática, esta persona da su mano amiga, esta persona es desinteresada. Entonces, cuando evalúas a una persona así, es muy probable que tú mismo puedas llegar a abrirte a poder llegar a compartir algo más íntimo, como por ejemplo tu familia. Claro, ¿no? Entonces, eso justamente, la característica es que a las finales vas a llegar a evaluar a las personas que tienes a tu lado. Claro, ¿no? Ahí es donde tú evalúas a las personas que tienes a tu lado, ¿no? Claro. Y esa condición o esa característica es lo que finalmente te permite evaluar a quién aceptar y a quién no, por ejemplo, ¿no? Ah, entonces ahí es donde vienen justamente los sentimientos. Claro, ¿no? De eso justamente es lo que se estaría llegando a presentar, ¿no? Claro que sí. ¿Listo? Muy bien, chicos. Entonces, eso se daría justamente, ¿no? Muy bien. ¿Qué? ¿Esos buscan algo? Alex nos dice que nada de gratis. Ah, mira, tú cobras. Ya, muy bien. Pero en tal caso, la idea está en que de alguna manera, al momento de llegar a abrirse entonces con alguien, es donde llegamos a vincularnos justamente, ¿no? A poder establecer esa relación. Claro, ¿no? Ahora, claro que si tampoco no queremos llegar a quedar como el hecho de endeudarse o quedar en deuda con alguien, bueno, claro, no, preferible no hacer amistad, por cierto, ¿no? Claro, así es, ¿no? Y sé lo que va a suceder. Pero ocurre, ¿no? Que las personas en las cuales pueden llegar a darse, ¿no? El poder abrirse a otras personas es porque justamente han llegado también a confiar. Y la confianza no es aquello que se reparte, ¿no? Como volante, claro, ¿no? Sino que la confianza es aquello que se construye y se va a llegar dando dar a partir de la intimidad. No vas a desarrollar confianza, pues, por computadora, ¿no? No se desarrolla confianza, pues, a larga distancia, ¿no? Sino que se da a través del contacto, a través de la intimidad, como diría Robert Stenberg, a partir del compartir también, ¿no? Claro. ¿Sí? Entonces, eso justamente es la característica, ¿no? En la cual entonces uno va construyendo poco a poco, claro, ¿no? Y la manera como vamos dándonos cuenta, sobre todo, ¿no? De esa manera, ¿listo? Muy bien. Entonces, eso es la característica, sobre todo, principal, ¿no? Surge de una evaluación cognitiva. Es ahí donde evaluamos si es que nos conviene o no estar con esta o tal persona, ¿no? De esa manera. En ese campo, este estado afectivo es producto de una evaluación consciente que hacemos de la percepción de nuestro estado corporal durante una respuesta emocional. Ujú, claro. Y estas condiciones o estas características van a llegar a ser pues sumamente importantes, obviamente, para poder desenvolverse. Surgen de una evaluación entonces, ¿no? Y los sentimientos además son conscientes y constituyen la experiencia subjetiva de las emociones. Además de que los sentimientos son conscientes, constituyen la experiencia subjetiva, es decir, implica darse cuenta. De eso nos vincula sobre todo acerca de los sentimientos. Los sentimientos vienen a ser una evaluación que hacemos, pero sobre todo de manera consciente. Por eso los especialistas señalarán aquí que las emociones son características de los humanos. Los animales no tendrían sentimientos. Lo que los animalitos estarían desarrollando solamente serían emociones.
Claro, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que se estaría presentando. Ya, entonces los sentimientos van a llegar a ser así, pues, ¿no? Conscientes y constituyen la experiencia subjetiva de las emociones. Son además imperceptibles, pues prima el componente cognitivo subjetivo. ¿Qué significa esto último? Bueno, pues que las emociones guardan un valor muy significativo con la interacción que uno guarda o que uno tiene al momento de llegar a evaluar o construir pensamientos o ideas. Por eso es cognitivo subjetivo. ¿Cómo me puedo dar cuenta? Entonces que uno es amigo del otro, ¿no? No hay cambios fisiológicos intensos, pues claro que no, no hay cambios fisiológicos intensos, pero sí podemos dar cuenta acerca de lo que estamos experimentando al momento de llegar a presentar este estado, sobre todo, ¿no? De evaluación. Evaluamos, claro, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que se estaría dando, ¿listo? Eso es lo que implicaría a partir de ello, ¿no? Bien. Eh, el primer check, claro, el primer check hace referencia a poder evaluar, y es lo que estamos diciendo. Para poder aceptar como amigo a alguien, ¿qué característica crees que debería de tener? Ahí donde estamos hablando de que surge de una evaluación consciente. Un amigo debe tener dinero, debe tener solvencia económica. Para algunos probablemente no. ¿Qué consideras tú que debería de tener alguien para ser llamado tu amigo? Supongamos. Que hable mucho o que sea callado, que sea una persona que se desenvuelve en valores o que sea más materialista. Entonces, eso depende, pues obviamente, de cada uno, pues, ¿no? Por eso es que esto depende de cada uno, por eso es un componente subjetivo, es cognitivo subjetivo, ¿ya? Muy bien, entonces, ese detalle es justamente lo que vamos a llegar a tener, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, de tal manera que el momento de evaluar a alguien como un amigo es justamente ahí donde se va construyendo la parte de nuestros sentimientos, ¿ya? Muy bien, entonces, eso implicaría, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que valoramos en las personas para poder considerarlas como amigas? A eso se refiere. Que me refiere acerca de su vida personal, a aquella persona que llega a preocuparle mi estado de salud. ¿A quién considero un amigo? Aquel que solamente me hace reír o aquel que está solamente en los momentos agradables, pero no cuando necesito un consejo. ¿A quién considero un amigo realmente? A eso se refiere. Entonces, según las características personales y las necesidades que uno tiene, es ahí donde uno evalúa a las personas. Y ahí donde surge justamente este componente. Claro, ¿no? Entonces, eso es lo que se va a llegar a dar y digamos, en base a eso, claro que sí. Eso es lo que va a llegar a darse, ¿no? Muy bien. Por ese lado. Y los sentimientos son estados afectivos que van a llegar a ser bastante complejos a largo plazo. Claro, ¿no? Entonces, eso es lo que va a llegar a ocurrir. Por ejemplo, ¿por qué se dice que los sentimientos son complejos? Son complejos porque no se pueden llegar a manejar de manera universal. Pueden surgir de manera compleja de una relación patológica, como por ejemplo, han escuchado hablar acerca del síndrome de Estocolmo. En este caso, la joven que llega a ser la secuestrada es la persona que llega a establecer un vínculo afectivo con el secuestrador. Y es ahí en donde la persona llega a vincularse tan afectivamente que si atrapan al tipo, al secuestrador, ella lo sigue visitando y no puede dejar esa relación a pesar de que sabe que es una relación insana. Claro. Entonces eso también se daría, claro, es parte de una patología. Entonces, de tal manera que aquí la persona puede establecer un vínculo afectivo y desarrollar una relación patológica. A pesar de que puede haber conciencia, a pesar de que puede haber conciencia de que el hecho de elegir a esa persona que llega a generarle daño está mal, la persona no puede dejarlo. Entonces es ahí donde se estaría mostrando justamente la parte del rasgo patológico, ¿no? Porque a pesar de que sabe de que no es correcto, aún así no puede dejar a la persona, ¿no? Claro, ¿ya? Muy bien. Entonces, eso es justamente lo que se estaría dando, digamos, ¿no? Para poder llegar a comprender lo que se está mostrando en ese sentido. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien, chicos. Eso es lo que se estaría presentando sobre todo, ¿no? Claro, claro que sí. ¿Ya? Listo. Excelente, muchachos. Listo, muy bien.
Muy bien, eso vendría a llegar a ser, ¿no? Claro, así que analice a Joaquín. Eso, chicos. Ya, muy bien. Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Entonces, lo que pasa es que es bastante complejo eso, ¿no? En algunos casos puede surgir que nazca un sentimiento a partir de un narcisista y una dependiente. ¿Puede ocurrir? Sí. El narcisista necesita que lo necesiten. Y por otro lado, también el narcisista necesita que lo elogien. ¿Y quién mejor que una dependiente? La dependiente necesita de alguien emocionalmente y necesita también de esa persona para poder canalizar su necesidad de ser salvada, como una damisela en aprietos. Claro, ¿no? Entonces de tal manera que en algún momento se junta ese narcisista con esa dependiente, sí, en algún momento el destino es caprichoso y se juntan todos enfermos. Y establecen un vínculo afectivo, sí, a pesar de que en verdad pues es patológico, no pueden dejar de presentar ese vínculo afectivo. Claro. Por esa razón entonces son complejos y tienden a mantenerse a largo plazo, son estables, claro, ¿no? Eh, por otro lado, duraderos y menos intensos que las emociones. Son estados afectivos de larga duración, pero también van a llegar a ser procesos interactivos que involucran a dos o más personas. Claro. Además de que, por cierto, van a llegar a involucrar, dijimos así, a dos o más personas. Claro, ¿no? ¿Listo? Eso es lo que justamente se va a llegar a dar, ¿no? Claro, así es. ¿Listo? Muy bien, chicos. Entonces, de esta manera es justamente la característica en la cual se pueden llegar a presentar los sentimientos. ¿Son complejos además? Claro, por supuesto que va a llegar a ser bastante complejo. Como por ejemplo, en este caso, es posible, es posible que dos personas que hayan tenido una relación de pareja, o hayan estado en una relación de pareja, mejor dicho, de 4 años, 2 meses y 3 días, puedan llegar a quedar como amigos. ¿Es posible que puedan quedar como amigos? Los sentimientos son tan complejos que por un lado pueden haber algunos que van a llegar a decir, bueno, eso depende de cómo hayan terminado. Para algunos es posible llegar a mantener una relación amical luego de haber estado 3 años juntos. Sí, la verdad es que no era para ella ni ella era para mí. Le deseo lo mejor y si en algún momento nos encontramos, bueno, un saludo, ¿no? Y en buena hora. Pero finalmente no llego a buscar a esa persona. Probablemente eso pasa. En algunos otros casos son aquellas que dicen, no, de todo lo que hemos vivido no podría volver a ver a esta persona como un amigo, es imposible, no podría ser, simplemente arranco su nombre del libro de mi vida y no, si lo vi no me acuerdo, ¿no? Pero no podríamos volver a ser amigos, no es posible que eso pueda llegar a darse como un amigo, no es posible que eso pueda llegar a darse, ¿no? Entonces no podríamos vivir esa situación como un amigo, ¿no? Y es que los amigos no se besan en la boca, los amigos no se conocen todo el cuerpo. Entonces, de tal manera que eso puede llegar a suceder. Sí, claro, ¿no? Entonces, no puede ocurrir, bueno. Anda bien, busca esta palabra, porque no podemos ser amigos, pues claro, ¿no? ¿Y qué sucede? Que para algunos, entonces, la amistad es aquello de lo cual se llega a dar bajo ciertas características, ¿no? Claro, pero no se puede romper, pues, ciertas estructuras. Entonces, para algunos, entonces, los sentimientos de amistad o de pareja son aquellos que son estables, y si se rompe algo por ahí, no puede reconstruirse más, no podrían volver a regresar a ser amigos. Y es que los sentimientos son muy complejos por esa razón. Claro, ¿no? Los sentimientos se vuelven muy complejos, a eso es a lo que se refiere, ¿no? Y la manera como se pueden llegar a dar, ¿no? Eso va a depender mucho de los sistemas que se trabajan dentro del medio social. Que los grupos, por cierto, van a llegar a tener también sus propios códigos. Claro, así es, ¿no? Claro. De tal manera, ¿qué es lo que está permitido dentro de nuestra relación amical? Como amigos, ¿qué podemos hacer y qué no podemos? Entonces, de tal manera que es ahí donde aparece también ciertas características, ¿no? Que las reglas, digamos, del juego, ¿no? Claro. Entonces, esto va a llegar a presentarse a raíz de eso, ¿no? Claro que sí. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Listo. Guárdese para el matrimonio. ¿Qué está hablando?
Amigo con derechos. No, los amigos con derechos no, pues no entrarían en una clasificación de esta naturaleza, pero sí forman parte de una dinámica social. ¿Ah? Sí, sí forman parte de una dinámica social. ¿Ya? Muy bien. Rubí dice que no salgas con mi ex. Ya, muy bien, Rubí. Esperemos que respeten eso, pues porque es parte del código. Pero en tal caso, un poquito complicado que en la práctica sea. Pero bueno, ahí aparecería, ¿no? Claro, así es. ¿Listo? Muy bien, eso se daría. Kiara tiene una pregunta, pero se quedó en el limbo, ¿ya? En el último punto dice, ¿no? ¿Qué pasa con los amores platónicos? Los amores platónicos no trascienden, pues, porque son platónicos, pues. Claro, ¿no? Entonces, al momento de no trascender, significa que no va más allá, pues. El amor platónico solamente queda dentro de un gusto, de un agrado, de un podría haber sido, ¿no? Claro, ¿no? A eso se refiere, ¿ya? Muy bien, eso vendría a llegar a ser entonces a partir de ello, ¿no? Claro, así es. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia entre la intensidad y la duración? Bueno, la diferencia es bastante notoria. Cuando se habla de intensidad, se habla de grados. De duración es tiempo. Intensidad no puedes hablar de tiempo. Claro, pues son dos características distintas, ¿no? Claro. La intensidad se refiere al grado en el cual la persona puede estar afectada a nivel biológica y la duración se refiere al tiempo. Por lo tanto, una persona puede vivir algo muy intenso, pero de corta duración, como en el caso de las emociones, o puede vivir algo muy intenso y de larga duración, como en el caso de las pasiones. Intensidad se refiere al grado de impacto a nivel biológico. Y si hablamos de la duración, se refiere al tiempo. Son dos patrones totalmente diferentes, pues. Claro, así es. ¿Ya? Muy bien. ¿Listo? Excelente, muchachos. A continuación, dejamos ya los sentimientos y nos vamos ahora con... Listo, excelente, Kiara. Vámonos ahora con las emociones. Vamos ahora con las emociones. La reacción de este pequeñito, me imagino que ustedes lo habrán visto en algún momento, o ustedes se han visto así al momento de enterarse de su ingreso a la universidad. Al momento de revisar su laptop, salen los resultados, agarran su regla de 30 centímetros para que no se confundan y comienzan a revisar sus datos. Al momento de ir revisando uno por uno, a ver, para que no me salte, para que no me salte. Y ahí donde ven, imagínense su nombre, código y al costado, alcanzó vacante. En ese momento, su reacción va a ser, pues obviamente, de, no, es en serio. Y escuchan ahí a lo lejos, we are the champions. Ahí aparecería justamente, su reacción va a ser de esta manera. Entonces, este pequeñito ahí lo ven, pues justamente, en una respuesta totalmente representada, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, a partir de eso, ¿qué están experimentando? Una emoción. Y una emoción se caracteriza porque se va a llegar a presentar de alta intensidad, claro que sí, pero va a llegar a ser de corta duración. De alta intensidad, pero de corta duración, ¿ya? Muy bien. Entonces, en ese sentido, nos vamos a ver de esta manera. El término emoción tiene su origen en el latín movere, que significa pues movimiento, ¿no? Y en el prefijo e, que significa fuera. Por eso cuando hablamos acerca de emoción, significa sacar algo de nosotros. Y se refiere sobre todo hacia el estado de la energía. Como por ejemplo este pequeño, ¿no? Al momento de enterarse de que su equipo de fútbol logró campeonar, a lo mejor, este pequeño pues reacciona de manera emotiva. Claro, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que se va a llegar a presentar entonces a partir de ello, ¿no? Claro, claro que sí. Entonces, eso va a llegar a suceder entonces a partir de eso, ¿no? Claro, claro que sí. Muy bien, entonces esa es una emoción. ¿Qué? A ver, Emily nos dice, mi ex va para su tercera relación y yo aún no ingreso. Bueno, es que cada uno tiene sus propias, cada uno tiene sus propios objetivos. Bueno, su objetivo será la tercera, pues no sé, pues eso puede suceder, ¿no? Claro, así depende, pues, ¿no? De cuál vienen a ser los objetivos. Claro, lo bueno es que tú tienes un objetivo muy, muy racional. Claro, así es. ¿Listo? Y bueno, eso es lo que va a llegar a suceder, ¿no? Claro, claro que sí. Muy bien. Entonces, en este caso, las emociones entonces van por ese lado, ¿no? Claro, así es. Las emociones van a ser de corta duración, pero van a ser de alta intensidad. Claro, ¿no? Y implica sacar algo de nosotros. Las emociones, además, son sistemas de respuestas ante un estímulo externo. Por ejemplo, cuando vemos un perro rabioso que se nos viene a nosotros, salimos corriendo por miedo, pero también puede ser ante su recuerdo, ¿eh? También es eso. Los cuales
expresan un estado de excitación y activación psicofisiológica. ¿Qué significa? Que las emociones pueden, al llegar a ser de alta intensidad, presentar cambios biológicos. Pueden llegar a presentar, dijimos, cambios biológicos. Claro, de eso se trata. Cambios biológicos, cambios fisiológicos, acompañados de respuestas subjetivas y conductuales que impulsan al individuo también hacia la acción, ya sea una finalidad de tipo adaptativa. Entonces, las emociones van a jugar un rol muy interesante, claro, porque son las que nos van a permitir adaptarnos, acomodarnos hacia nuevas situaciones. Y esto es lo que justamente se va a llegar a presentar, ¿no? A tener en cuenta. Entonces, las emociones van a llegar a mostrarse de esa manera, ¿no? Son sistemas entonces de respuestas ante un estímulo externo, las cuales entonces así expresan un estado de excitación y activación psicofisiológica. Va a llegar a ser de esa manera psicofisiológica a partir de esto, ¿no? Claro, de la finalidad adaptativa. La emoción además es repentina, ¿no? Que significa que puede surgir de manera súbita, de manera inesperada. Como por ejemplo, estás caminando por la calle, en una calle oscura y solitaria, y alguien toca tu hombro. Pues en ese momento lo primero que haces es ¡pah! Rechaza, ¿no? Voltea, tira, lanzas, golpeas a alguien. Cuando en verdad se trata de un familiar que está acercándose a tu casa. A lo mejor es papá quien está por ahí llegando del trabajo y te saluda, ¿no? Y por acercarse y tocarte el hombro, ¡pum! En ese momento reaccionas automáticamente, a papá lo lanzaste por un arbusto. Entonces, tu reacción fue súbita, ¿no? Inesperada. Luego te das cuenta de quién fue, a quién golpeaste, a quién lanzaste. Entonces, ¿por qué? Porque eso se da bajo una reacción súbita, repentina. Claro, ¿no? La emoción entonces viene a ser eso, es una respuesta repentina. De corta duración, va a ser intensa, como ya sabemos, y además va a estar también influenciada por la experiencia. Puede llegar a estar influenciada, jovencitos, por la experiencia. Y cuando decimos de que puede estar influenciada por la experiencia, se refiere en este caso hacia lo aprendido. Se refiere entonces, en este caso, hacia lo aprendido. Eso van a llegar a ser las emociones. Claro, van a llegar a presentarse bajo un aspecto entonces netamente aprendido. Claro, ¿no? Aprendido. Entonces, eso se daría en ese sentido. Por ejemplo, luego de que una joven llega a ser asaltada en el carro, a todo joven que ve con capucha puesta, manos en los bolsillos y ropa holgada, lo va a llegar a interpretar como si fuese un ladrón, luego de la experiencia que tuvo. Podemos decir ahora que ella tal vez puede haber quedado incluso hasta condicionada a la respuesta que pueda llegar a tener. Claro que sí. Entonces eso implicaría la parte de las emociones, por supuesto. Entonces las emociones van a jugar un rol, entonces muy importante, sobre todo también en nuestra actividad cotidiana, claro, en nuestros gustos y preferencias, por cierto, ¿no? Sí, de eso se trata. Por otro lado, son un conjunto complejo de respuestas químicas y neuronales que producen reacciones fisiológicas involuntarias. Sí, son un conjunto complejo de respuestas así, ¿no? Químicas y neuronales que producen reacciones fisiológicas. ¿Y esto qué significa? Que cuando nosotros experimentamos algún tipo de emoción, al momento de experimentar algún tipo de emoción, se van a llegar a presentar de todas maneras cambios bioquímicos, como por ejemplo, al momento de presentar alegría, ¿qué se libera? Se libera dopamina, estado de placer. Cuando alguien juega, por ejemplo, y gana, se alegra, va a llegar a estar liberando noradrenalina y también dopamina, como dijimos. Claro, ¿no? Va a llegar a presentar entonces cambios bioquímicos. Sí. Entonces, son un conjunto complejo, por eso, de respuestas químicas y neuronales que producen en sí entonces reacciones fisiológicas involuntarias. Claro. Y estas respuestas además son producidas por el cerebro cuando detecta un estímulo emocionalmente significativo o incluso ante su recuerdo.
Estas respuestas entonces son producidas así por el cerebro, ¿no? Claro, ¿no? Al momento de llegar a encontrarnos con un estímulo que se vuelve significativo o, por otro lado, ante el recuerdo de algo, ¿no? Entonces, eso es lo que se va a llegar a presentar. Además que, por cierto, son visibles y se exteriorizan mediante expresiones corporales. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, a través de los gestos. Una persona cuando está enojada, ustedes lo notan por los gestos que dibuja. Lo van a llegar a reconocer a partir de los gestos que estaría formando la persona, ¿no? Una persona que esté enojada, frunce el ceño, como lo podemos ver en la imagen, claro, ¿no? Pero la mirada, por ejemplo, que veremos dentro de un momento, también parte del lenguaje no verbal, y que por cierto entonces son visibles y se exteriorizan por eso, ¿no? Lo podemos notar incluso en el tono de voz. La persona cuando se enoja lo puede llegar a apreciar también incluso en el tono de voz. A partir de ello, entonces, eso es lo que va a llegar a generarse, ¿no? Dentro de los cambios que vamos a ir presentando. Hay un gran valor dentro del ámbito de naturaleza biológica, ¿no? Claro, expresiones corporales, ¿no? En ese sentido. La oxitocina es un neurotransmisor que estaría participando, pero en las relaciones de vínculo, sobre todo relacionado con la amistad, el cariño, el afecto, y se libera a través del contacto físico. La oxitocina se libera con el contacto físico, con el abrazo, con el beso, con el contacto físico, ahí se libera la oxitocina, ¿ya? Como neurotransmisor, por cierto, ¿no? Como neurotransmisor. Y participa también, obviamente, en las relaciones tanto afectivas como en las relaciones amicales. Expresiones corporales, decíamos, ¿no? Surgen además ante una situación que aparece súbitamente, que esto es parte de lo que ya comentábamos, y son estados afectivos intensos y de corta duración. Estamos hablando de que puede durar segundos o que pueden durar pocos minutos, como por ejemplo en qué momentos, ¿no? Cuando hablamos acerca de la vergüenza, pues, ¿no? Claro, un cambio biológico de alta intensidad, pero de corta duración. Claro, la vergüenza, por ejemplo, vendría a ser ella, ¿no? Claro, una joven si bajando las escaleras de su condominio, ella resbala y cae de las escaleras o se resbala, ¿no? Y cae 2 gradas de las escaleras. Ella va a experimentar muy probablemente vergüenza, más aún si es que ella lo ven. Si ella nota de que la están viendo, va a experimentar vergüenza. Si voltea y nadie la ve, normal, se levanta y sigue caminando. Claro, ¿no? Pero sucede que al tener conciencia, al notar la conciencia de otros, eso podría experimentar vergüenza. Claro, ¿no? Eso es lo que va a llegar a presentar. Por eso es que en el caso de la vergüenza, también va a ser momentánea, va a ser de corta duración, pero también de alta intensidad, porque se incrementa la presión arterial, lo cual hace que la persona comience a sentir calentura, se sonroja y todo ello, ¿no? Claro, ¿listo? Entonces, eso vendría a llegar a ser, ¿no? Eso vendría a ser. Entonces, surgen de esa manera, ¿no? De manera súbita y de manera intensa. Además de que constituyen, por cierto, un proceso de naturaleza individual. Claro. ¿Por qué? Porque cada uno va a tener una experiencia muy particular. Cada uno va a tener su propia vivencia, su propia experiencia particular. ¿Sí? A eso nos referimos entonces cuando hablamos acerca de que constituyen así un proceso individual. ¿Ya? Constituyen, dijimos de esta manera, un proceso individual. Muy bien, bueno, y aparece un valor, ¿no? Hacia todo esto. Funciones, vamos a ver a continuación, funciones de las emociones. ¿De qué manera funcionan las emociones? ¿Para qué nos estarían sirviendo también las emociones? Bueno, pues para eso tenemos a continuación lo siguiente. Las emociones tienen un valor muy significativo, de acuerdo con Feldman, porque existen diversas funciones, como por ejemplo en este caso, una de las más conocidas, es que las emociones preparan para la acción. Y esta es una de las que más está relacionada con la adaptabilidad. Experimentamos una emoción para podernos adaptar al nuevo contexto, para la solución de problemas. A eso se refiere. Entonces, por consiguiente,
va a tener su valor altamente significativo en la manera como nosotros nos manejamos con el entorno. Claro, el prepararnos para la acción significa en la cual nosotros llegamos a afrontar una situación de riesgo. Recordemos que Charles Darwin ya nos afirmaba de que el momento en el cual surgen las emociones surgen de carácter adaptativo al momento en el que el sujeto llega a, a buscar adaptarse, acomodarse y mantener la supervivencia. Claro, ¿no? Por ejemplo, el miedo, desde el punto de vista de Charles Darwin, va a llegar a ser adaptativa. Gracias al miedo, el hombre mantiene la supervivencia. El hombre primitivo, al momento de experimentar miedo, va a tener que llegar a salvaguardar su integridad. Esto ha hecho que ante el miedo ante los depredadores, el hombre primitivo haya tenido que habitar la copa de los árboles. Probablemente haya tenido también que habitar las montañas. Y con todo ello ha podido al final, a largo plazo, llegar a mantener la supervivencia. Ha llegado así entonces a mantener la supervivencia. Claro, ¿no? Que por eso es que el miedo al final entonces se volvería de carácter adaptativo, porque permite al individuo ajustarse hacia nuevas situaciones. Pero por supuesto, ¿no? A eso se refiere. Nos ha permitido entonces adaptarnos hacia nuevas situaciones. Si hablamos acerca, probablemente incluso de la tristeza también es adaptativa, claro, porque gracias a la tristeza el individuo llega a procesar las pérdidas, como por ejemplo el fallecimiento de un ser querido, probablemente no lograr obtener el trabajo que uno esperaba, entre otras. Entonces, a eso se refiere cuando dice de que llegan a ser adaptativas. Entonces, las emociones van a llegar a ser adaptativas porque se ajustan hacia diversas situaciones nuevas, se acomodan hacia nuevos contextos, ¿no? Esa es la forma en la cual lo podríamos incluso también llegar a entender. Entonces, por eso nos prepara para la acción, claro, como por ejemplo, a ver en la situación que estamos citando en este momento, las emociones actúan como contexto ante los sucesos del ambiente externo y las respuestas que realiza un individuo. Por ejemplo, si vemos a un tigre que viene hacia nosotros, nuestra reacción emocional de miedo estaría asociada a una excitación fisiológica del sistema simpático que nos hace huir. Claro, ¿no? Esta persona, por ejemplo, al ver que se le acerca un tigre, se lanza a la piscina, sin saber que el tigre también sabe nadar. Pero bueno, él no lo sabe. Al momento en el cual el tipo busca salvaguardar su integridad, trata de escapar, lo hace para poder llegar a mantener de esa manera la supervivencia. Claro, ¿no? Lo hace para que de esa manera entonces pueda llegar a mantener la supervivencia. Claro, ¿no? Entonces, eso es lo que va a llegar a suceder. Por supuesto, pues muchachos, es de preparar para la acción. Ah, entonces es de carácter adaptativo, pero claro que sí. Nos permiten dar forma a nuestro comportamiento futuro. Nos permiten dar forma hasta hacia nuestro comportamiento futuro. ¿Qué significa en este caso? Al momento en que le da forma a nuestro comportamiento futuro, quiere decir que nos permite prever situaciones. Luego de las experiencias que hemos tenido, nos permiten llegar a visualizar una mejor manera de poder actuar, como por ejemplo en este caso. Las emociones sirven para promover el aprendizaje de información que nos ayudará a elaborar respuestas adecuadas en el futuro. Por ejemplo, la respuesta emocional que se produce cuando experimentamos algo desagradable nos enseña a evitar circunstancias similares en el futuro. Como por ejemplo, al momento en el cual nos asaltaron, ¿qué fue lo que generó eso? Estuve caminando por una calle oscura, poca gente y me robaron. Entonces, eso me permite que ahora más adelante, pues ahora evite llegar tan tarde, caminar por una calle más iluminada, entre otros. Entonces, eso me permite prever situaciones. Las emociones que hemos experimentado nos ayudan a poder acomodarnos hacia nuevas circunstancias. Es así entonces que nos permitirían acomodarnos hacia nuevas circunstancias. Claro, ¿no? Muy bien.
Entonces, eso, por ejemplo, vendría a llegar a darse, ¿no? Digamos, son funciones de las emociones, para eso nos sirve. Y como se habrán dado cuenta, pues tienen un valor altamente adaptativo. Un punto clave, sobre todo a todo esto, es que nos permite ajustarnos hacia nuevas situaciones en relación al medio. Y lo que vivimos es un estado de adaptación, ¿no? Que es justamente lo que estábamos comentando nosotros, ¿ya? Muy bien, entonces las emociones tienen un valor muy interesante, entonces a raíz de esto, ¿no? Claro, claro que sí. Y buscamos obviamente ajustarnos a una mejor manera. ¿Cómo es que esto va a llegar a funcionar? Pues ese es el valor que se le va a llegar a atribuir a las cosas, ¿bien? Entonces, el manejo de las emociones va a llegar a estar también íntimamente ligado al tipo de experiencia que nosotros tengamos y la manera como vamos a poder llegar a solucionarlas. Que el proceso adaptativo tiene que cumplir también con esas condiciones, ¿no? De qué manera es que se va a llegar a adaptar y cómo es que solucionamos esa situación. Ujú. De esa manera, ¿no? Cómo es que lo llegamos a presentar de esa manera. Ayudar entonces para regular también la interacción social. Las emociones como la alegría nos permiten interactuar con otros, claro, ¿no? Y eso nos ayuda, obviamente, para poder favorecer a las relaciones interpersonales. Es así que las emociones que experimentamos son evidentes para los observadores y permiten comprender lo que estamos pasando y predecir así nuestro comportamiento futuro. Esto, a su vez, favorece que la interacción social sea más eficaz, ya que cuando nos damos cuenta de la emoción del otro, ajustamos nuestra conducta para relacionarnos mejor. Entonces, ¿esto qué significa? Que estaría favoreciendo entonces a las relaciones que tenemos con los demás. Claro, ¿no? La relación que tenemos con los demás es lo que se va a volver altamente significativo para nosotros. Claro, ¿no? Ese es el valor entonces que podemos llegar a atribuirle a todo ello. Muy bien. ¿Listo? Excelente, muchachos. Entonces, eso vendría a llegar a presentarse en cuanto a las funciones de las emociones. Como nos hemos dado cuenta, vienen a ser más de carácter adaptativo. En este campo, por otro lado, vamos a llegar a encontrarnos con que las emociones pueden llegar a presentar ciertos componentes. Los componentes de las emociones van a llegar a presentar una relación intrínseca con respecto hacia el tipo de experiencia que nosotros vamos a tener. Como por ejemplo, en este caso, hablamos acerca de un componente subjetivo. ¿Cómo somos nosotros al momento de interactuar con los demás a nivel afectivo o a nivel emocional? ¿Cómo es que somos? Esto es lo que se va a ver reflejado en ese campo. Como por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros decimos cómo somos al momento de reaccionar de manera afectiva, somos de las personas que cuando nos enojamos tendemos a gritar, romper objetos, tendemos o probablemente somos de las personas que tendemos a callarnos. ¿Cómo es que somos al momento de responder a nivel afectivo? Eso es parte del componente subjetivo, porque es la conciencia de cómo somos. Solo yo me he dado cuenta que mamá es de las personas que cuando se enoja grita. Uy, se acuerda de todo, con puntos y detalles. Sí, que se han creído que yo soy la empleada y que tengo que hacer todo esto, y que aquello y lo otro, y solamente me piden plata para pa. Y mamá se enoja, cuando se enoja, grita y habla y sigue hablando. Parece que mamá calla cuando en un momento lo que está haciendo más bien es tomar aire, más bien, para continuar todavía, ¿no? Entonces, qué brava mamá, ¿no? Cuando mamá se enoja es así. Papá, cuando se enoja, es de las personas más bien que no dice nada, al contrario, mudo, pero todos sabemos que está enojado. Entonces, en ese sentido, ¿cómo es que somos nosotros? ¿Cómo reconoces que eres? Eres de las personas que tiende a ofuscarse muy fácilmente, reacciona de manera impulsiva,
o eres de las personas que prefiere evitar los problemas, tal vez. Entonces, ¿cómo es que somos? Ya, eso es lo que vamos a ver dentro del componente subjetivo. A eso se refiere, ¿no? Por eso el componente subjetivo es referirnos a lo que el sujeto experimenta o siente cuando atraviesa un estado emocional. El ser consciente de cómo es que reaccionamos frente a ese tipo de suceso, eso es lo que se vuelve el componente subjetivo. Por esa razón, el componente subjetivo tiene que ver entonces con las características que estamos mencionando en este caso, que es la conciencia de emoción. Ese es el componente subjetivo. Forman parte de este componente también los sentimientos, ya que los sentimientos hacen alusión hacia el ser consciente de lo que estamos experimentando. Bueno, pues eso también se puede ver reflejado en este caso, ¿ya? Muy bien, forman parte entonces de este componente los sentimientos, la experiencia subjetiva, de agrado, desagrado, molestia, felicidad, melancolía, que es lo que está experimentando la persona, ¿no? Directamente influenciados además también por los pensamientos. Entonces es al final lo que la persona estaría construyendo en su mente, ¿no? Sí, de esa manera, no es el componente subjetivo. Muy bien, por lo tanto es la conciencia de lo que está experimentando, directamente influenciado por los pensamientos. A eso se refiere, ¿no? El componente subjetivo entonces es la conciencia de emoción. ¿Qué es lo que estamos experimentando y qué lo provoca? ¿Qué lo genera? De eso se trata. Lo que estamos experimentando, qué lo provoca y qué lo genera, pues al final va a llegar a tener este impacto, sobre todo también en nosotros, ¿ya? Y bien, entonces de eso se trata, ¿no? En este caso. Ese es el componente subjetivo. Recuerden que el componente subjetivo es el primer paso que para Daniel Goleman es necesario para poder aprender a tener control de nuestras emociones. No podemos llegar a aprender a controlar nuestras emociones si es que primero no somos conscientes de lo que estamos experimentando. Claro. Por eso entonces esto se vuelve un recurso altamente significativo. ¿Bien? Ese es el componente subjetivo entonces, ¿no? Forman parte, por ello entonces, de este componente los sentimientos, la experiencia subjetiva, de agrado o desagrado también. El componente subjetivo es saber qué lo desencadena. Una joven puede llegar a decir incluso, yo me doy cuenta que a mí lo que me molesta es que me puedan comparar con el resto. Me comparan con mi hermano porque ingresó a la primera. En cambio, yo doy lo mejor, pero no he logrado lo mismo que mi hermano, ¿no? Pero me comparan a cada momento. Claro, como él le dedica más tiempo, él está estudiando, no está en la computadora tanto tiempo, ni tampoco en el internet. Entonces él se dedica a estudiar, pues, ¿no? Entonces, y eso la verdad que a mí me molesta cuando me comparan con él. De tal manera que eso es lo que a mí me ofusca. Eso vendría a ser el componente subjetivo, pues, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, eso se refiere, ¿no? El componente subjetivo. Es el componente subjetivo, por ejemplo, ¿no? Claro, así es. Listo, muy bien. Te lo pongo que la dodeca. Listo, muy bien. Bueno, soy hija única, dice, ¿no? Pero viene la presión. Claro, por supuesto. En este caso también, ¿no? Para los hijos únicos también se puede llegar a presentar eso. Al contrario, muchas veces como es el único, esperan lo mejor. Claro, porque no hay otro más, pues, no hay otro modelo. Es el único. Entonces están esperando lo mejor, pues, ¿no? Claro, entonces ya no hay referencia, no hay punto de referencia, es lo único. Claro, entonces eso también, ¿no? Influye, impacta de alguna manera. Entonces, en este caso, en el componente subjetivo, esto se refiere, ¿no? El que la persona sea consciente. En algunos otros casos, por ejemplo, los chicos pueden llegar a ser conscientes que lo que a ellos les impacta, los influye, va a llegar a ser más bien la parte eh, va a llegar a ser más bien la parte de la edad. Para otros, la edad es un elemento importante. Hay personas que dicen, no, no puede ser, la edad a mí es lo que me perturba. Ya estoy bordeando los 20 años y no puede ser que yo siga acá. He visto en las redes sociales, la mitad de mi promoción ya está haciendo algo por su vida, en cambio yo sigo aquí, qué sé yo. ¿No? Entonces, hay personas que se frustran por eso, ¿no? Se comparan a cada momento también. Entonces, eso es justamente lo que se estaría dando, pues, ¿no? Claro, el componente subjetivo es importante porque nos permite llegar a ser conscientes de lo que estamos experimentando. Y sobre la base de eso que estamos siendo conscientes de lo que estamos experimentando, la idea es poder llegar a trabajar sobre eso, ¿no?
Claro, ese es el punto de partida. Claro, ¿no? Muy bien, eso implicaría, profe, le va a dar depresión que a la mitad del salón. Eso, chicos, muy bien. A mí que ya tiene 10 siglos, dice. Claro, sí, ocurren en algunos casos. Pero bueno, lo importante por eso, ¿no? Para poder saber controlar las emociones, parte de qué cosa es lo que a ti te perturba más, ¿no? De eso se trata, pues. Claro, ¿no? O es la edad, o es lo que dicen los padres, o es lo que te dices a ti mismo, o es incluso una amalgama de todo, una combinación de todo también, ¿ah? Claro, entonces hay personas que también llegan a sentirse frustradas, limitadas, porque no pueden llegar a hacer lo que esperan ser de ellos mismos. Entonces eso también les perturba muchas veces, ¿ah? Claro, claro que sí. Y bueno, pues este va a llegar a ser el punto clave de lo que estamos mostrando, ¿no? Ese es el componente subjetivo, claro. Pero también tenemos el componente conductual. ¿Cuál es este? El componente conductual corresponde a las expresiones de lo que nosotros manifestamos de manera observable. Mejor dicho, son las expresiones observables. Son las manifestaciones observables. En este caso, ¿no? Corresponde a las expresiones faciales, gestos, el tono de voz, el volumen, el ritmo al hablar o los movimientos corporales y acciones dirigidas hacia una meta. Como por ejemplo, en este caso ahora, ¿a qué nos estaríamos refiriendo? Por ejemplo, cuando tomamos en consideración, en este caso, los gestos, las posturas, ¿no? Claro. Las chicas se sabe que pueden llegar a tener un repertorio mucho más amplio que en el caso de los varones. Y son ellas las que pueden llegar a presentar este tipo de comportamiento, como por ejemplo gestos, posturas, claro, ¿no? Eso es lo que vamos a llegar a encontrar, ¿no? Las chicas tienen entonces un repertorio mucho más amplio. Claro, es un repertorio mucho más amplio. Eso es lo que va a ocurrir en ellas. Tienen miradas distintas. Hay mirada de agrado, de decepción, de gusto, de placer. Hay mirada de deseo. Hay sonrisa, sonrisa nerviosa. Hay sonrisa nerviosa. Hay sonrisa de sarcasmo, de ironía. Claro, eso también, ¿no? O sea, hay una sonrisa de todo tipo. Claro, y sonrisa de seducción. También hay sonrisa de seducción. Y hay combinación entre mirada y sonrisa, ¿no? O sea, las chicas tienen un repertorio bastante amplio, ¿no? Los varoncitos no, ¿no? Los varoncitos pues miran de la misma forma, ¿no? La misma cara de enfermo. Pero bueno, en tal caso, eso va a ocurrir, ¿no? Pero en el caso de la chica, pues tiene un comportamiento distinto, ¿no? Sí, es bastante amplio sobre todo eso también, claro, ¿no? Muy bien, entonces, eso es lo que va a suceder, ¿no? Claro. Entonces, la característica de los individuos va a llegar a ser distinta, ¿no? Y cambiante. Pero las chicas tienen un repertorio más amplio. Aparte de eso, también está la posición del cuerpo, el cruzarse de brazos, por ejemplo, que también son indicadores de estados afectivos. Estas manifestaciones, además, corresponden también al denominado paralenguaje. Claro, ¿no? Esto también pertenece al llamado paralenguaje. O sea, el nombre que recibe los gestos, la postura, el tono de voz y todo lo demás, ya en conjunto, eso se llama paralenguaje. Eso es a lo que se le llama paralenguaje, ¿ya? Muy bien. Entonces, eso en conjunto se le llama así. Y se presenta durante la experiencia emocional de manera directa, es decir, cuando se está dando en vivo, en el momento, o incluso antes su recuerdo. Claro, ¿no? O incluso cuando lo llegamos a recordar. Entonces, en cualquiera de estas manifestaciones se va a llegar a presentar el mismo comportamiento, ¿ya? Eso se refiere entonces al componente conductual, ¿no? Claro, esa es la característica, ¿no? Se presentan durante la experiencia emocional directa o también ante su recuerdo. Por eso es el componente conductual. Muy bien, ¿listo? Eso se daría, ¿no? Pero por otro lado, otro detalle interesante es que también van a haber cambios biológicos o cambios fisiológicos. ¿Esto qué significa? Que las respuestas emocionales van cargadas también de cambios biológicos, como por ejemplo, hay personas que pueden experimentar dolor de pecho, le falta el aire en una crisis de ansiedad, se incrementa la presión arterial o la cefalea o dolor de cabeza. ¿Eso qué viene a ser? El componente fisiológico. Las emociones así
entonces implican cambios biológicos de forma involuntaria. Son respuestas que pueden incluir dolor de pecho, la falta de aire, el incremento de la presión arterial, dolor de cabeza o cefalea, alteraciones en la circulación, secreciones hormonales. Entonces la emoción también puede verse reflejada en este campo, claro, porque hay respuestas biológicas, recuerden que es de alta intensidad. Entonces, si en el componente fisiológico se refiere a que hay una alta intensidad, entonces va a llegar a tener este comportamiento, ¿ya? Muy bien. Muy bien, eso puede suceder, ¿no? El componente fisiológico tiene que ver con eso. Una persona que está preocupada porque va a sustentar su tesis dentro de 2 días, esta persona puede experimentar insomnio. Claro, el estado de angustia, ansiedad lo hace no poder dormir. El nivel de estrés bastante elevado lo hace no poder dormir. Y por lo tanto, ese puede llegar a ser una manifestación. Sí, la pérdida de sueño se puede deber cuando la persona puede llegar a presentar algún tipo de acontecimiento que lo frustra y que no puede llegar a resolver aún. Asuntos no resueltos influyen a nivel biológico, claro, ¿no? Entonces eso también se daría, por supuesto, en este caso. También pueden implicar cambios a nivel neurofisiológico, como por ejemplo la liberación de neurotransmisores, que es parte de lo que ya comentábamos, que eso vendría a ser también cambios fisiológicos. Entonces, al momento de compartir con alguien, nos gusta su forma de ser, interactuamos con esta persona, nos agrada su manera de ser, de interactuar. Y es ahí donde surgen también los cambios de naturaleza psicofisiológica, pues. Claro, ¿no? Como parte entonces de un valor adaptativo, ¿no? Integrativo. A eso se refiere. Entonces, el componente fisiológico va a tener ese valor. El componente fisiológico entonces va a estar dirigido hacia ello, ¿no? Sí, hacia poder llegar a controlar, regular esos estados. Entonces el componente fisiológico van a ser los cambios biológicos. Pero estos cambios biológicos, ¿qué pasaría? ¿Cómo se pueden llegar a manifestar, mejor dicho, ¿no? Vamos a verlo a continuación. Cuando hablamos acerca del enojo, ¿cuál es el cambio biológico o la ira? Cuando se presenta el enojo o algo más intenso, que es la ira, aparece el incremento del flujo sanguíneo. Por eso que la persona también se llega a sonrojar, ¿no? Aumenta el ritmo cardíaco. También los niveles noradrenérgicos. Se refiere, por lo tanto, a la noradrenalina, ¿no? Sí. En el caso del miedo, el miedo ocurre la palidez, que significa que la sangre baja del rostro hacia las piernas para poder emprender la huida o el escape. Es palidez por redirección a la sangre del rostro hacia los músculos de las piernas. Y también surge la piloerección, la distensión vesical y el incremento de los niveles adrenérgicos. ¿A qué se refiere? A que surge la adrenalina, ¿no? Es el incremento de la adrenalina. Es el incremento de los niveles de adrenalina. A eso se refiere, ¿no? Sí, ese es el miedo. En relación al asco, ocurre la elevación de la frecuencia respiratoria y también surge el aumento de la reactivación gastrointestinal. Claro. ¿Por qué? Porque produce náuseas que pueden llevar también al vómito. Produce náuseas que pueden llevar entonces al vómito. Bien, ese es el asco, ¿no? La tristeza genera la disminución de la energía para el trabajo y la relación social, ¿no? Eso es, ¿no? La disminución de energía para el trabajo y la relación social. Y en el caso de la alegría, implicaría también el aumento de la energía y la producción de adrenalina. Sí. Esto, entonces, ¿a qué estaría conllevando? A que la persona pueda llegar a tener algún tipo de experiencia de este tipo. Alegría, aumento de la energía, la activación, el desenvolvimiento y la manera como los sujetos se van llegando a acomodar a nuevas situaciones. Sí, eso es lo que va a suceder. Bien. Entonces, ahora, lo importante también es recordar de que hay una diferencia entre las emociones saludables y que son necesarias de experimentar y aquellas que no lo son. Como por ejemplo,
Lo correcto es llegar a experimentar enojo, ¿sí? Lo patológico, lo complejo sería, o lo disfuncional sería experimentar la ira. ¿Por qué? Porque la ira es destructiva, a diferencia del enojo. Una cosa es experimentar miedo y con el miedo nosotros llegamos a estar alerta para preservar la supervivencia, como ya lo habíamos comentado, claro. Pero otra cosa es experimentar el pánico. En el pánico, la persona no se mueve, no puede llegar a salvaguardar su integridad. Eso es lo malo. Una cosa es experimentar tristeza. Esto prolongado en el tiempo puede llegar a generarse una depresión. Claro, ¿no? Entonces, hay que saber establecer los estados emocionales normales, naturales, eh, saludables y diferenciarlos de los que no lo son. Ese es justamente el punto, ¿ya? Eso es justamente el punto, entonces, ¿no? El enojo, el miedo, el asco, la tristeza y la alegría. Esto que estamos citando en este caso van a ser parte entonces de los cambios fisiológicos que vamos a ir experimentando. Pero ¿qué pasa a largo plazo? Aquí se va a dar un cambio muy importante, muy interesante a poder llegar a compartir. Cuando los estados emocionales pueden llegar a prolongarse demasiado en el tiempo, si las reacciones físicas se prolongan demasiado tiempo o son desproporcionadas, aumentan los niveles de toxicidad celular, pudiendo desencadenarse enfermedades orgánicas denominadas enfermedades psicosomáticas. Si hablamos de esta manera de enfermedades psicosomáticas, se refiere entonces a aquellas que pueden llegar a perturbar obviamente al sujeto, al individuo, en el ámbito biológico, ¿no? Por eso se llama psicosomática. Como por ejemplo, ¿dónde lo podemos llegar a apreciar esto, no? Esto lo podemos apreciar de una manera muy singular, como cuando nosotros experimentamos dolor de cabeza, producto de una preocupación. ¿Han notado de que hay personas que ante la frustración de no poder canalizar sus respuestas de enojo, tienden a presentar llanto? Hay gente que llora de impotencia porque no puede llegar a manejar la frustración, el enojo. Y esto también conlleva que la persona pueda desarrollar una crisis de tipo psicosomática. Por eso es importante saber canalizar nuestros estados afectivos. Claro, ¿no? Entonces, los estados afectivos vienen a ir de la mano con la condición de poder llegar a manejarlos, ¿no? Monitorearlos. De eso se trata. Entonces, las enfermedades psicosomáticas vienen a ser estas, aquellas en las cuales eh, los sujetos, los individuos, entonces la parte psicológica puede afectar la parte biológica. Claro, ¿no? Se sabe hoy en día que los niveles altos de estrés, por ejemplo, pueden llegar a generar caída del cabello. Entonces, de tal manera que una persona que está muy estresada por el ámbito laboral, las deudas, etcétera, puede presentar desarrollo de acné, caída del cabello. Va a ser evaluada esta persona dentro de poco. Se puede generar, dijimos, insomnio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces los estados emocionales también, cuando llegan a ser muy prolongadas en el tiempo, están sujetas, vinculadas a ciertas patologías. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Entonces, eso, por ejemplo, eso es lo que va a ocurrir, ¿no? Así es, ¿no? Eso me pasaba que antes del examen se me caía. Sí, eso puede ocurrir, pues, porque son manifestaciones precisamente del estrés o los cuadros de ansiedad que uno pueda desarrollar en algún momento, afectan nuestra biología. Claro, ¿no? Entonces ahí también se puede generar. Si una persona no llega a tener los recursos adecuados para poder controlar incluso sus respuestas de enojo o de frustración, eso puede llevarlo también a problemas de cardíacos, problemas gastrointestinales. Sí, también eso también puede ocurrir. Por eso es de suma importancia que las personas puedan llegar a aprender a poder llegar a manejar o monitorear mucho mejor sus respuestas afectivas. Claro, ¿no? Claro, y esto es algo de lo que muchas veces, como ya hemos dicho, hemos señalado, pues no es que surja tampoco de la noche a la mañana, no, es un proceso.
Claro, no es un proceso de autodescubrimiento. Ese es el detalle. Es todo un proceso de autodescubrimiento, en donde vamos a poder descubrir también incluso de nosotros mismos diversos mecanismos para podernos ajustar hacia nuevas situaciones, ¿no? Pero bueno, de eso se trata, sobre todo, de que la persona sea consciente de lo que está experimentando, ¿no? Para poder saber manejarlo, sobre todo así de la mejor manera. ¿Ya, muchachos? Muy bien, entonces a eso justamente es a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Muy bien, jóvenes. Entonces, eso vendrían a ser los trastornos psicosomáticos, ¿no? Muy bien. ¿Qué relación tiene entre la... por supuesto, la relación es intrínseca, pues, entre la mente y el cuerpo. ¿Qué significa? Que lo que sucede a nivel mental impacta, influye en el desenvolvimiento biológico. A eso se le llama psicosomático. Claro, ¿no? Donde los estados afectivos, emocionales, afectan al organismo, afectan directamente al organismo. Claro, ¿no? Por eso se le llama entonces de esa manera, pues, ¿no? Por eso se le conoce de esa manera. Claro, ¿no? Porque afectan directamente entonces al organismo, ¿no? Sí, eso es lo que va a pasar. ¿Ya? Y bien, entonces ese viene a ser el punto clave, ¿no? Dentro de lo que estamos viendo. ¿Ya, muchachos? ¿Listo? Excelente. Entonces, eso es justamente lo que se va a dar dentro del ámbito de lo psicosomático, ¿no? Y va a depender obviamente también de la experiencia que tengan los sujetos. Algunos tendrán algunas experiencias mucho más fuertes, más duraderas, más estables, menos estables. Eso va a depender entonces de lo que pueda llegar a experimentar el sujeto, ¿no? Claro. Por supuesto, ¿no? Y las formas en las cuales pueda llegar a mejorar o lidiar contra esas situaciones también, ¿no? Ese es otro punto también muy importante, ¿ya? ¿Listo? Muy bien, chicos, seguimos entonces. En este caso, entonces, eso sería lo psicosomático, ¿no? Existe una interacción entre los estados emocionales y algunas enfermedades somáticas, como acabamos de mencionar, sí. Actualmente, la psiconeuroinmunoendocrinología está investigando también las relaciones entre los estados emocionales, que vienen a ser la parte psicológica, y por otro lado el funcionamiento del sistema nervioso, la actividad inmunológica del organismo y el funcionamiento también del sistema endocrino. Claro, ¿no? Hoy se sabe que las personas pueden llegar a presentar también alteraciones en cuanto a lo que va a ser su sistema inmunológico. ¿Eso qué significa? Que hay personas que al momento de presentar altos niveles de estrés, sucede que tienden a disminuir su sistema inmunológico y son más predispuestos a las enfermedades. Por supuesto, ya van a llegar a ser entonces así más propensos también hacia las enfermedades, ¿ya? Muy bien, como parte entonces de lo que estamos mencionando. Actualmente entonces eso es lo que está llegando a mostrarse en este campo. Pero por otro lado, es importante también llegar a calzar con respecto hacia la neurofisiología. Esto que vamos a mencionar a continuación a ustedes les va a traer recuerdos. ¿Por qué? Porque es parte de lo que ustedes han visto en el tema de desarrollo humano, perdón, en base biológica del comportamiento. En base biológica del comportamiento que vamos a tener en cuenta a continuación. Ahí está, ¿no? Base del sistema, base biológica de las emociones. ¿Quién es? Es uno, tenemos dos estructuras, a nivel subcortical y a nivel cortical. A nivel, a nivel subcortical dijimos y a nivel cortical. Entonces, si nos referimos hacia el nivel subcortical, se refiere a una estructura conocida en este campo. A nivel subcortical se refiere al llamado sistema límbico. Se refiere entonces, dijimos, al sistema límbico. Claro. El sistema límbico es una estructura que se va a llegar a encontrar a nivel de la subcorteza cerebral, conocida también como el circuito de Papez o paleocórtex. El circuito de Papez, dijimos, o paleocórtex. Claro. Y esta parte es la parte más primitiva del sistema nervioso. Entonces, al momento de llegar a referir acerca de las emociones, nos encontramos con un elemento clave llamado amígdala cerebral. La amígdala cerebral
la amígdala cerebral, va a llegar a ser la parte de nuestro sistema límbico que se va a encargar de procesar las emociones. Es aquella que procesa las emociones, claro, está la amígdala, es la que llega a procesar las emociones y regula también las respuestas emocionales del miedo y de la ira. Claro, ¿no? Entonces es ahí donde estamos relacionando, en este caso, las respuestas primitivas. Un pequeño de 3 años grita, patea, muerde, no tiene control de sus emociones, de sus impulsos, porque el muchacho está siendo amigdalino. Al igual que en el caso de un adolescente. Claro, lo mismo sucede en el caso de los adolescentes. También van a llegar a ser amigdalinos. Por lo tanto, van a reaccionar todavía sin la parte más evolucionada de su corteza cerebral. Por eso, al momento de responder, reaccionan con enojo, ira, destruyen, claro, porque están respondiendo bajo la idea de la amígdala cerebral. La amígdala cerebral, además, por otro lado, va a llegar a reaccionar mucho antes que el neocórtex. El neocórtex, recordemos, se refiere a la corteza cerebral. El proceso de maduración, además de tipo encefálica, se va a ir dando de atrás hacia adelante, es decir, desde una zona posterior hacia una zona anterior. Va entonces así de atrás hacia adelante y de adentro hacia afuera. Por eso decimos que se da desde la zona subcortical hacia la zona cortical, de adentro hacia afuera. Bien, eso se refiere, ¿no? Y en este caso, los adolescentes reaccionan a nivel límbico, o sea, a nivel de la amígdala, ¿no? Claro. Lo cual entonces haría que respondan impulsivamente y también con escasos recursos para poder afrontar la frustración. Entonces, los niños y los adolescentes, al estar gobernados por la amígdala cerebral, entonces no llegan a pensar sus respuestas, sino que reaccionan simplemente de manera impulsiva. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso justamente es lo que se va a llegar a presentar, ¿no? Claro. Entonces, para esto, la amígdala cerebral entonces juega un rol muy importante para lo que viene a llegar a ser la parte de las emociones. Además que aparte de esto, como ustedes recordarán, es el centro de la memoria emotiva, es decir, ahí se van a encontrar los recuerdos en forma de alegría, tristeza, miedo, entre otros. Memoria emotiva. Recordemos que eso ya lo vimos en el tema de memoria, ¿no? Y de esta manera es donde la persona al momento de evocar algún tipo de recuerdo emocional, revive la emoción. ¿Eso qué significa? Que va a volver a presentar cambio biológico, aceleración cardíaca, dilatación de la pupila y todos los demás cambios que llegamos a mostrar. Claro, de eso se trata entonces cuando hablamos acerca de la amígdala. Bien, entonces la amígdala cerebral viene a ser un elemento clave dentro de, el proceso afectivo. Claro, ¿no? Porque es la base, es el centro, mejor dicho, de los procesos afectivos. Y en el caso del hipotálamo, controla la actividad del sistema nervioso autónomo. Nos referimos al simpático y al parasimpático y el sistema endocrino. Simpático, parasimpático y el sistema endocrino. Es por esa razón que cuando llegamos a experimentar algún tipo de emoción, entonces ahí es donde emerge, ahí es donde surgiría el sistema simpático. Claro, ¿no? Como por ejemplo, alguien que se lanza de un puente con un arnés. Claro, no va a presentar aceleración cardíaca, vacío en el estómago. Claro que sí, va a presentar muchos cambios ahí. ¿Y eso por qué? Porque eso está gobernado por el sistema simpático. Claro, ¿no? Entonces, de esa manera es lo que va a llegar a suceder. Entonces, el sistema simpático va a llegar a presentarse de esa forma, ¿no? Va a llegar a presentarse como una respuesta, de alguna manera, de activación en su gran mayoría, pero no en todas. Y en el parasimpático, porque inhibe las funciones del sistema y el sistema endocrino. Esta persona misma que se lanza de un puente con un arnés va a liberar adrenalina, que viene a ser una hormona que se libera a nivel de las glándulas suprarrenales. Claro, ¿no? A nivel de las glándulas suprarrenales, que son las glándulas que están encima de los riñones y que estarían llegando a liberar la adrenalina. Ahora,
Hay una hormona conocida como la hormona del estrés. ¿Cuál es la hormona del estrés? Esta es muy conocida, sobre todo también dentro del ámbito psicoafectivo, por la cual las personas pueden llegar a presentar un alto nivel de estrés y que puede llegar a afectar también su desenvolvimiento cognitivo. ¿A qué nos estamos refiriendo? Al cortisol. El cortisol y sus derivados, como en el caso de la corticosterona, que es un derivado del cortisol, también llega a presentar inhibición por parte del pensamiento y el juicio. Es por esa razón que una persona que tiene altos niveles de estrés no le permite solucionar problemas, se bloquea, no sabe cómo responder. Claro, ¿por qué? Porque el cortisol bloquea las respuestas de la memoria y la corteza prefrontal. Nos referimos a la memoria de trabajo y a la corteza prefrontal en sí. Al darse eso, el cortisol inhibe las funciones de la corteza prefrontal. Por eso es que nos encontramos en un estado de obnubilación. No solucionamos nada, nos es difícil encontrar el camino o la respuesta más apropiada. ¿Por qué? Porque justamente está inhibida nuestra parte cognitiva más compleja. Claro. Entonces ahí es donde estaría surgiendo el cortisol. ¿Cuándo disminuye el cortisol? Con los estados de relajación, pues. Cuando la persona se siente relajada, disminuye el cortisol. Como por ejemplo el muchacho que antes de una evaluación en la universidad eh, va a jugar pelota, se va al gimnasio, se baña, descansa y está mucho más relajado. Eso ayuda, bastante ayuda, claro. El ejercicio físico, se sabe que la actividad física participa de una manera directa hacia la regulación de las emociones, porque al momento de practicar algún tipo de deporte o realizar algún tipo de actividad física, se libera GABA, y GABA significa ácido butírico aminogama. Este neurotransmisor llega a regular la ansiedad y se da a través del movimiento. Por esa razón, entonces, ¿qué recomiendan algunos especialistas? Bueno, pues si te encuentras en un estado de frustración, no sabes cómo resolver una situación, bueno, pues es mejor que salgas a caminar, monta bicicleta, camina, ve a un lugar solo, y no está mal que eso ocurra. Hay personas que huyen de eso, ¿no? Ay, no, es que mejor no estar solo, vaya a ser que me deprima. No, después voy a querer lanzarme de un barranco. No, no se trata de eso. La persona puede llegar a tener una experiencia solitaria, adaptativa, introspectiva, y eso es saludable. No significa que la persona pues tenga que siempre estar acompañado de alguien, no, puede realizar cosas solo también. Y eso es parte de su sistema adaptativo, ¿no? Claro, de cómo lo maneja, de cómo se relaciona con el entorno, ¿no? Y cómo lo busca establecer de esa manera también. Claro, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que se estaría dando, ¿no? Entonces, por esa razón, la parte adaptativa, entonces también tiene que ver con la parte del ejercicio y la actividad física para poder mantener de esa manera la homeostasis. Claro, ¿no? La homeostasis. Esto último que estábamos refiriendo, entonces eso se daría, ¿no? Con GABA, GABA, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, eso va a llegar a presentarse, ¿no? Dentro de la neurofisiología, eso es dentro de la neurofisiología. Esta primera parte de la neurofisiología, recuerden que estamos haciendo hincapié con respecto hacia los neurotransmisores, también participarían, pues eso lo veremos dentro de un momento, y participa entonces el sistema límbico. Estamos hablando de la amígdala cerebral y estamos hablando de el hipotálamo. Muy bien, listo. Excelente, muchachos. Entonces, a eso es a lo que se refiere, ¿no? Muy bien, jovencitos. Entonces, el punto más crítico viene a ser esta última parte que estamos viendo, que viene a ser la parte del sistema límbico, porque es nuestra parte más primitiva, nuestro lado más animal, con la cual, ¿cómo se va a ir moldeando esta parte de nuestro sistema nervioso? ¿Cómo se va a ir autorregulando uno al momento de actuar? Bueno, pues la respuesta más inmediata, ¿cuál es? Que la persona va a llegar a adaptarse a través de la influencia del medio social. ¿Eso de quién es? De Vygotsky. Eso es de Vygotsky. Para poder llegar a desarrollarse, desenvolverse en un plano mucho más complejo, se necesita salir de este estado. ¿Ya? Muy bien, entonces el dominio del sistema nervioso juega un rol muy importante.
Bien, eso es lo que va a ocurrir. ¿Listo, chicos? Excelente, jovencitos. Muy bien, entonces por acá lo vamos a dejar por mientras, ¿les parece? Y ya al regreso vamos a ir revisando lo que viene a ser ahora la corteza prefrontal, porque estamos viendo ahorita a nivel subcortical. Vamos ahora con la parte cortical, que sería la corteza prefrontal, ¿ya? Y sus elementos también bastante particulares de lo que estaremos revisando nosotros. Muy bien, chicos, entonces vamos a dar un espacio, listo, para que puedan reposar, descansar, comer algo y regresamos entonces. ¿Ya, muchachos? Muy bien, un abrazo entonces y estamos de regreso.